eso es lo que le tiene que quedar bien grabado, digamos, y los prácticos también. Los prácticos tendría que ser presencial. Yo no sé cómo después se van a recibir, digamos, y a ver los pacientes, que es lo que hablamos los otros días. Pero bueno, tratemos de ponerle todo el empeño del mundo y el entusiasmo como para tratar de salir adelante de esto. Y esto se hace para que ustedes tengan, que sean buenos profesionales. Hay que estudiar, hay que leer, pasar el sábado, domingo leyendo, porque de otra forma no se va hacia adelante. Nosotros con los años que tenemos de cirujanos y de profesionales, no solamente los cirujanos, las otras especialidades también, hasta el día de hoy seguimos leyendo, seguimos estudiando, hay Zoom para tirar para arriba, nos llegan identificaciones 500.000 que ya no nos da el tiempo de mirar todo, pero bueno, miramos lo que más nos interesa. Así que esto es así, hay que seguir estudiando nomás. Y bueno, y cualquier cosa que ustedes tengan dudas, tienen que preguntar a los docentes, preguntar, no hay ningún problema. Ustedes ya tienen el número de teléfono de casi todos los docentes, así que se van pasando, o las comisiones van preguntando y se van pasando entre ustedes después las incógnitas que tengan. ¿Recién terminaron clases ustedes? ¿Estaban en clase? No, al final no tuvimos clase de medicina legal porque por los problemas de Zoom postergaron la clase, me parece. Ah, también. Bueno, me comentaron, yo pregunté hoy a un amigo que tengo que es especialista en la parte de sistemas, es un capo el vago que maneja todo el tema del sistema del Sanatorio del Norte, donde yo trabajo, y me dice, no, pasa en todos lados, pasa en las escuelas primarias, secundarias, a los chicos, dice, me llaman de las escuelas acá de Corriente, qué se puede hacer, porque a los chicos les ponen, cuando le están dando clases, videos pornográficos, así que pasa en todos lados. Dice, y eso hay que cambiar las contraseñas desde la facultad, hay que cambiar, dice. Y si no, bueno, que lo más cercano tiene que ser las que más complicaciones pueden llegar a traer. Que tenga y se interese por hacer se pueden soltar, pasar al conducto principal y bueno, después claro, sí, en un principio pensamos que era alguno de nosotros, pero hoy en día creo que ya se desvió la mirada hacia alguno del grupo porque es impresionante como todas las clases entran. O sea, la gran mayoría ya estamos cansados de eso y entramos, la verdad, los teóricos son buenísimos, las clases están buenísimas y nos termina sacando por uno o dos que están jodiendo. Por eso yo llego a pensar que no es del grupo. Que no es en el grupo de los 270 alumnos, decís. Claro, sí, o si es la verdad que supera las expectativas de lo que se define como boludo, porque todas las clases entra a molestar, todas las clases a la hora que sea. Tenemos clase a las 7 de la mañana y pasa lo mismo, y nos termina cagando los teóricos porque la verdad están buenísimos. Claro. Bueno, lo que yo veo, por ejemplo, tengo un hijo que está estudiando periodismo y abogacía en Buenos Aires y ahora se vino para acá. Y él ahora en este momento está en clase por Zoom, pero nunca tuvieron problemas, nunca le pasó esto y es como que yo le conté sobre esto, bueno, él obviamente que sabe que existe todas estas cosas, pero no tuvieron problemas, entran a clase tranquilamente, escuchan, debaten, pero no hay ningún tipo de problema. Y bueno, nosotros también que hacemos todos los Zoom,
desde otro lado de la Argentina y eso, tampoco, nunca hubo problema. Pero sí, es acá nomás, digamos, existe en todos lados, pero acá es donde se está haciendo más ahora, más continuo el tema. Sí, la verdad que es lamentable porque la ligamos al resto, pero bueno, vamos a ver si se encuentra la vuelta de esto. En medicina, bueno, todo el primer cuatrimestre no tuvimos ningún problema. No, mirá vos. Le aviso que hay, o sea, un compañero va a entrar para transmitir la clase a YouTube para que puedan ver todos, porque el Zoom tiene una reunión máxima de 100 y nadie está pudiendo, tipo 100 personas. Bueno, pero entonces la armo, voy desde el principio. Como usted quiera. Voy más o menos rapidito desde el principio, lo que pasa es que, bueno, no hay ningún tipo de problema. Sí. Disculpe, hasta lo que yo tenía notado, quedamos en tratamiento, ahí empezó usted a explicar y ahí se metió el troll hacker, no sé cómo decirle, y ahí ya no se escuchó más. Todo lo otro sí se le entendió. Bueno, perfecto. Entonces, vamos hasta tratamiento y doy una reseña general más o menos rápida nomás de todo lo comentado anteriormente, como para que enganchen de nuevo acerca después de lo que sigue, que es litiasis coledociana. ¿Les parece? Sí, Doc. Sí, bueno. Yo para avisarle nomás dónde habíamos quedado. Porque sí, el resto yo saqué foto de lo rayado y acá quedé en tratamiento. Bueno. Listo. Bueno, si quieren ya empiezo, no hay problema. Bueno, con respecto al tema de hoy, que era litiasis vesicular, litiasis coledociana y síndrome coledociano, hoy habíamos quedado en el tratamiento de la litiasis vesicular. Vamos a rever un poquito rápido de cómo era que se formaba la litiasis vesicular. Se formaba a partir, la mayoría de todas las enfermedades que existen o patologías, me va a llevar a alguna alteración de la contractilidad vesicular. Entonces, eso me va a hacer dar una éstasis biliar en el cual se me va a quedar acantonada la bilis en la vesícula y a partir de ahí se van a empezar a formar las nucleaciones, ya sea de colesterol en la pared de la vesícula acompañada por el moco de la vesícula, y a partir de ahí es donde se empiezan a formar las litiasis en la vesícula. Todo es por la retención de bilis, por la éstasis biliar. Y el colesterol es una molécula insoluble. Entonces, ¿cómo viaja el colesterol? Para que se acuerden, viaja a través de los fosfolípidos y de los ácidos biliares, que interaccionan entre sí y van con esas moléculas. Entonces, por eso ahí el colesterol en ese momento, por ejemplo, se hace soluble. Pero si no, cuando queda acantonado es insoluble. Entonces se quedan en la pared y ahí se forman las litiasis vesiculares. Con respecto a la sintomatología o con respecto a toda la parte clínica, es decir, cómo se va a presentar esto. Como les dije anteriormente, que hay veces que la litiasis vesicular por sí sola no tiene síntomas. Fue descubierta en forma casual. Por ejemplo, una paciente, generalmente que se da en la mayoría de los casos, una paciente embarazada. Entonces le hacen un control por su gestación y encuentran con que la vesícula tiene litiasis vesicular. Y ahí, bueno, obviamente que no hace falta hacer ningún tipo de tratamiento en ese momento si no tiene síntomas. Lo único que se le dice es que si llega a tener sintomatología, que concurra al médico, que concurra al consultorio para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, cuando termina la gestación, cuando ya nace su bebé y todo,
generalmente hay muy pocas madres, ¿no es cierto?, que vienen y consultan por esa piedrita que se había encontrado y vienen a operarse la vesícula, porque hasta que uno no tenga sintomatología, es como que no va a ir al médico a decirle, me vengo a operar. No, uno espera generalmente tener alguna sintomatología y con el diagnóstico que ya tenga de la litiasis vesicular, entonces va a concurrir al médico para la cirugía. O el tratamiento es quirúrgico. El tema es que si no es el tratamiento quirúrgico, después ya pasa a complicaciones. Ya tenemos una serie de complicaciones, es decir, desde el pasaje de la piedrita al conducto colédoco a la vía biliar principal, hasta si hay un cálculo de 1 centímetro, 1,5 centímetros o 2 centímetros dentro de la vesícula, se va a producir me va a llevar a una colecistitis, a un proceso inflamatorio de la vesícula. Entonces, las litiasis vesiculares asintomáticas, si son descubiertas, ¿se operan? Sí, se operan. Son quirúrgicas, porque va a ser mucho mejor entrar a un procedimiento quirúrgico con la vesícula totalmente desinflamada y me va a bajar el índice de error, en cometer ahí en el procedimiento quirúrgico de lesionar, por ejemplo, la vía biliar. Entonces voy a hacer una cirugía más limpia, rápida, y el tratamiento de esta litiasis quirúrgica, yo puse primero acá por videolaparoscopía y después vía convencional, porque hoy en día se hace todo por videolaparoscopía. Entonces, la podemos hacer con técnica americana, con técnica francesa, que eso ustedes después la van a ir viendo, y la técnica convencional, que todavía hay cirujanos, obviamente, que hacen por vía convencional. Entonces, acuérdense bien del examen físico, acuérdense de los estudios complementarios a pedir, hemograma, glucemia, uremia, ionograma, hepatograma, amilasemia, coagulograma, si ya tengo la ecografía con la litiasis vesicular, porque eso es todo lo que se pide para intervenir al paciente. Otra cosa, ya vamos a tener la ecografía, y algo que no se tienen que olvidar a pedir si el paciente va a cirugía, es el electrocardiograma, es el prequirúrgico. Eso es súper importante, aparte no le van a dejar internar el paciente en ningún lugar si no tiene el prequirúrgico y todos los estudios completos. Hoy en día no se deja internar a los pacientes si no tienen todos esos estudios. Esto que les quede bien claro así, porque ya les dije hoy a la mañana que cuando ustedes se reciban, lo primero que van a hacer va a ser salir a hacer una guardia en alguna clínica privada o en algún hospital, y se van a encontrar con este tipo de paciente o con cualquier otra patología. Entonces ustedes ya saben lo que van a pedir: un laboratorio, van a pedir una ecografía y si va a cirugía, el electrocardiograma. O para hacer los diagnósticos diferenciales, la tomografía también, obviamente. Vamos a... cuando se recibe, obviamente, la vesícula, todo lo que se opera, todo lo que se saca, todo lo que se hace la ectomía de cualquier órgano, va a anatomía patológica. Eso siempre va a anatomía patológica, ya sea porque se puede encontrar algún tipo de patología maligna, o para saber también acerca de qué proceso inflamatorio tenía la vesícula, qué proceso inflamatorio tenía la vesícula. Entonces con eso vamos a justificar también en las obras sociales, porque las obras sociales son las que piden después la anatomía patológica, a ver por qué se operó el paciente, porque no es tan fácil hoy en día decir meto nomás al paciente a quirófano, sino que tenemos que tener también la autorización de las obras sociales. Entonces, para poder operar el paciente, y qué se ve en la ecografía y qué se ve en el laboratorio, y depende de eso te la autorizan si la cirugía es programada. Ahora, si la cirugía es por urgencia, bueno, el paciente entra a quirófano y después se presenta todo para que autoricen las obras sociales.
con respecto a la litiasis coledociana. Bueno, la litiasis coledociana, una definición sería la presencia de los cálculos de la litiasis biliar dentro del conducto colédoco, como consecuencia de la migración. Desde la vesícula vamos a tener una litiasis vesicular secundaria, o de la formación en la vía biliar intrahepática o extrahepática, una litiasis biliar primaria. Entonces yo acá le puse un esquema, que este esquema está buenísimo para que ustedes lo entiendan bien, porque antes a lo mejor a nosotros no nos explicaban así con estos esquemas, entonces uno medio que no entendía porque solamente se hablaba. Entonces acá tenemos, este es el hígado, ¿no es cierto? Este es el hígado. Si ustedes están frente a la pantalla, van a tener el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Otra cosa sobre esto, por ejemplo, le doy un panorama así rapidito. Tenemos en el lóbulo izquierdo, a ver si me aparece acá el mouse, en el lóbulo izquierdo, acá, lo vamos a dividir. Vamos a tener el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, después tenemos el segmento 4, A y B, 5, 6, 7 y 8, hacia atrás. La vesícula biliar está en la cara inferior, está este borde, este lado, este lateral, se llamaría cara quirúrgica de la vesícula cuando uno va a operar. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, las piedras dentro de la vesícula, tenemos las piedritas dentro de la vesícula, y este sería el conducto colédoco. De acá tenemos el conducto hepático común, ¿no es cierto?, con todas sus ramas acá, que va, bueno, esta partecita sería el conducto hepático común, el conducto hepático izquierdo, digo. Y acá el conducto hepático derecho, ¿está? Y cuando se unen los dos me forman el conducto hepático común, que es esto. El colédoco se forma a partir de la unión del conducto cístico hasta el intestino delgado, que es el duodeno, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la cara interna, en la papila. También ahí desemboca el wirsum, que es todo del conducto pancreático. Entonces, la litiasis coledociana, como dijimos recién, o la litiasis biliar en los conductos principales, se puede formar intrahepática, extrahepática, y acá, obviamente, acá ya estaríamos, puse extrahepática porque esta partecita está afuera, que sería el conducto hepático común, y después tenemos la litiasis coledociana. Las litiasis coledocianas, a ver si paso, parece que me quedé. Algo pasó acá que... ¿Ustedes me escuchan? Sí, Doc, se lo escucha. Sí, lo escuchamos. Bueno, pues se me quedó trabada la imagen. A ver. Ponga escape, Doc, y ahí abre de nuevo su Power. Sí. Clic sobre la imagen. Sí, en la copita. Estaba probando, pero ahí pasó. Con respecto a la epidemiología, a ver, acá vamos a tener por qué es una litiasis biliar primaria, por ejemplo. Esto es lo que le tiene que quedar clarito. Las litiasis, generalmente en pacientes colecistectomizados, entre un 8 a un 15% de los pacientes después aparecen con litiasis coledociana. Pero como yo digo que es, y un 2% son de litiasis residuales. De 8 al 15% de pacientes colecistectomizados aparecen con litiasis coledociana. Y del 1 al 2% son litiasis residuales, es decir, que vinieron desde la vesícula. Con respecto a la litiasis primaria, ¿cómo yo sabría que es una litiasis primaria? Porque los pacientes están totalmente libres, es decir, no tienen ningún síntoma después de operado de la vesícula durante 2 años. Si a partir de los 2 años en adelante, el
tercer año, al cuarto año, recién después de operar la vesícula, me aparece con una litiasis en el conducto colédoco, yo digo que es una litiasis biliar primaria que se formó en el colédoco. ¿Y cómo se va a formar en el colédoco? Porque uno dice, pero ¿y cómo? Si ya no tengo mala vesícula. No, ocurre exactamente lo mismo, por éstasis biliar. Entonces, yo digo, por ejemplo, si tengo alguna patología o alguna disfunción en el esfínter de Oddi, entonces, que es la ampollita que me hace salir la bilis hacia el intestino delgado, si tengo una disfunción ahí, voy a tener un éstasis biliar. Y ahí me va a llevar a la producción de cálculos, va a haber infección, entonces se van a producir los cálculos exactamente como se producen en la vesícula. Eso son los primarios. Y los secundarios, obviamente, que migran desde la vesícula biliar. Si son cálculos grandes, es decir, porque yo digo, bueno, pero si tengo un cálculo de 2 centímetros de diámetro, 3 centímetros de diámetro en el conducto colédoco, tengo que buscar una fístula, seguramente va a haber una fístula, que eso lo van a ver ustedes después con más profundidad. Un síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es cuando se produce una fístula. A ver, tengo un síndrome de Mirici tipo 1, que es cuando el cálculo grande está enclavado en el bacinete de la vesícula, entonces, y se inflama la vesícula y me hace presión, se apoya contra el conducto colédoco, entonces ahí voy a tener no voy a tener una litiasis coledociana, obviamente, pero voy a tener como un síndrome coledociano con un poquito de ictericia, con un poquito de coluria, entonces que no es tan significativo, digamos, y digo, bueno, acá tiene que haber algún proceso inflamatorio grande, y son los síndromes de Mirici tipo 1. Y el síndrome de Mirici tipo 2, A y B, que es cuando el cálculo pasa al conducto colédoco. Entonces, está directamente, digamos, no tengo conducto cístico. El bacinete está abierto directamente al conducto colédoco y ahí es cuando pasan los cálculos tan grandes hacia ese conducto. Eso sería un síndrome de Mirici. Con respecto a la presentación clínica, voy a tener, a ver, en los pacientes que tienen una litiasis coledociana de menor de 0,5 centímetros o más chiquitas o hasta 1 centímetro, puede ser que tenga sintomatología como no, porque puedo tener un paciente que tenga una litiasis coledociana y uno dice, pero ¿y cómo no tiene sintomatología, no tiene dolor, no tiene coluria, colia, ictericia? Y porque la piedrita va y viene adentro del colédoco, no obstruyó todavía, entonces no tengo sintomatología. Generalmente la presentación clínica va a ser, generalmente, ¿no es cierto?, con un dolor intenso en el epigastrio, ya sea después de operado el paciente o antes de estar operado. El paciente viene con que tiene un dolor en el epigastrio, eso sí es bien en el epigastrio de tipo cólico, que puede acompañarse con ictericia, coluria y acolia. Puede acompañarse, como no. No es necesariamente que porque yo tenga una litiasis en el colédoco, tengo que tener sí o sí coluria, acolia o ictericia. Y a veces va a ir acompañado también de náuseas, de vómitos, o como el paciente no va a tolerar nada, va a estar deshidratado, puede acompañarse de fiebre. Ahora, si ya se acompaña de fiebre, voy a tener una colangitis. Puede producir pancreatitis también. Con respecto a los síntomas, acá, por ejemplo, que era lo que yo le estaba hablando recién, los síntomas que están relacionados con la obstrucción del colédoco. Voy a tener un aumento en la presión canalicular, una reducción del flujo de bilis y la contaminación bacteriana de la misma. Hay un 30% de los cólicos vesiculares que serían migraciones agudas transitorias de las litiasis transpapilar. Esto les explico.
viene el paciente y tiene un dolor fuerte en el epigastrio. Uno le manda a hacer una ecografía y un laboratorio. La ecografía me da que no tiene piedra en la vesícula. Y no se ve nada tampoco en el colédoco, no se lo ve dilatado el colédoco. Entonces, y en el laboratorio me viene con que el hepatograma está alterado, es decir, a expensa de la bilirrubina directa, que es la que me da la obstrucción en el conducto colédoco. Entonces, cuando yo veo eso y digo, acá fue un calculito que migró, ya no lo tiene más. Entonces, ¿qué hago? Hago tratamiento médico. ¿Cómo es el tratamiento médico? Y hay que poner medicación para el dolor, buena hidratación y poner también desinflamar el esfínter, desinflamar la papila, porque al pasar la piedrita por la papila, digamos hacia la segunda porción del duodeno, me la deja inflamada y me sigue haciendo de pseudoobstrucción. Entonces, por eso yo tuve esa ictericia leve y esa bilirrubina directa aumentada levemente también. Y me puede hacer aumentar también la GOT, la GPT, la fosfatasa alcalina, por ende. ¿Tá? ¿Va quedando claro hasta ahí cómo es esto? Los métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos vamos a tener, igual que tenemos que hacer todo lo mismo que haríamos en cualquier otra patología, un análisis de sangre, una ecografía abdominal, pero la ecografía abdominal en la litiasis coledociana la sensibilidad es del 50%. Es muy difícil verla a la piedrita en el conducto colédoco, tiene que ser demasiado entrenado el ecografista para ver una piedrita en el conducto colédoco. Otra cosa que puedo hacer es una colangioresonancia, una CPRE que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se la utiliza como diagnóstico y como tratamiento a la vez. La colangiografía transparieto-hepática también se puede hacer, o una tomografía de abdomen, pero la tomografía, ¿para qué la tomografía de abdomen? Como dijimos hoy, la tomografía es para buscar otros diagnósticos diferenciales. Y en el análisis de sangre voy a pedir hemograma, glucemia, uremia, ionograma, hepatograma, amilasemia y coagulograma. Si ya estoy sospechando en una litiasis, tengo que pedir el coagulograma porque en la CPRE voy a necesitar el coagulograma porque es un procedimiento endoscópico donde se realiza una papilotomía para agrandar la papila, para que pueda evacuar ya sea la piedrita, el barro biliar, los sedimentos que tenga. La colangioresonancia, yo acá, ahora un poquito más adelante hay unas imágenes de qué es una colangioresonancia, para que ustedes vean. La colangioresonancia, si yo tengo este paciente que ecográficamente no tiene litiasis vesicular, no se vio la piedrita en el conducto colédoco, en el análisis de sangre me aumentó levemente la bilirrubina directa. Tengo alterada también la GPT, la GOT, la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué hago con la colangioresonancia? Veo todo el árbol biliar y es la que me va a descartar si hay o no alguna litiasis coledociana. Entonces, si no hay la litiasis coledociana y el paciente tiene la bilirrubina directa alta muy levemente, lo más probable es que haya sido un cálculo que migró, produjo el dolor, produjo toda la alteración en el hepatograma y el paciente con tratamiento médico solamente va a ceder y se le va a ir su patología. La CPRE sí se hace si tengo un paciente con la litiasis, con el barro biliar, o también puedo interconsultarle al gastroenterólogo, que es el que hace este procedimiento, y comentarle acerca del paciente, porque por ahí en una de esas también, si no se le va rápido esa ictericia leve que tiene, o ese hepatograma alterado levemente,
le hace también una CPRE y le hace la papilotomía para tratar de mejorar el cuadro. La colangiografía transparieto-hepática también es un procedimiento que se hace a través de una aguja fina, buscando la vía biliar y tiñéndola para tratar de visualizar si hay alguna litiasis en el conducto colédoco. Y la tomografía de abdomen para los diagnósticos diferenciales. Acá tenemos, que ya le dije, el laboratorio, hemograma, glucemia, uremia, ionograma, hepatograma, amilasemia, coagulograma. Con respecto a la ecografía CPRE y las colangio transparieto-hepática y la colangioresonancia. Acá tienen ustedes, para que vean, a su izquierda donde dice ecografía, tenemos que se ve perfectamente la litiasis coledociana, se la ve perfectamente acá, por ejemplo, se ve la litiasis coledociana, ahí se la ve a la litiasis coledociana. Obviamente que tiene que ser muy entrenado el ecografista para tratar de ver todo eso. Otra cosa, esto es una colangioresonancia. La colangioresonancia, yo le explico a los pacientes, qué cosa que ustedes le van a explicar, es una resonancia con contraste, la cual me va a teñir todo el árbol biliar y yo voy a ver si tengo alguna falta de relleno, como por ejemplo acá. Esta es una CPRE. Esto viene todo el endoscopio, entra por la papila, tiñe toda la vía biliar y exactamente igual que la colangioresonancia, pero está la falta de relleno, que acá tenemos una litiasis. Y lo mismo acá. En esta transparieto-hepática tenemos que, por ejemplo, se ven todas las litiasis. Acá todo falta de relleno. Acá se ve perfectamente el contraste. Acá ya no se la ve. Entonces tenemos falta de relleno. Estas son las imágenes que le tienen que quedar grabado a ustedes, que por eso está bueno este sistema de dar clase, donde se pueden mostrar imágenes de colangioresonancia, de CPRE, de ecografía, de colangio transparieto-hepática, de tomografías. Y con respecto al tratamiento de una litiasis coledociana, eso va a depender del momento, como dije anteriormente, si está asintomático el paciente o asintomático el paciente. Y el tratamiento sugerido para esto es la CPRE, con papilotomía o stent. Se hace una papilotomía. Si el cálculo es muy grande y no se lo puede sacar, se pone un stent de plástico, de teflón sería, que es como la partecita de adentro del virome, y tiene cortadito como unas aletas para que el stent no salga de la vía biliar y no se corra. Entonces lo que va a hacer es, me va a tratar de evacuar la bilis desde la vía biliar hacia el intestino. Entonces voy a tratar de mejorarlo al paciente, si no lo puedo sacar en el primer intento, de mejorarlo al paciente en su bilirrubina y después nuevamente hacer otro intento. Un examen exploratorio de la vía biliar se puede hacer en un intraoperatorio, ¿no es cierto?, transístico, o también se puede hacer una coledocotomía. Hoy en día ya es como que, a ver, los pacientes que van a coledocotomía ya son muy contados con los dedos, es muy bajo el porcentaje, porque ya hay un montón de métodos, se lo puede sacar por vía percutánea a los cálculos, se los puede romper, se los puede sacar por vía endoscópica. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es como el riñón, no se puede embromar tanto en la vía biliar. ¿Por qué? Porque voy a llevar al paciente a hacer una estenosis después de la vía biliar o hacer una pancreatitis que después el paciente se muera. Entonces, yo hago 1 o 2 intentos, hace el gastroenterólogo. Si no lo puede sacar, bueno, ahí se verá si lo puede sacar intraoperatorio en forma transístico para no abrir el colédoco o hacer una coledocotomía. Otra cosa con respecto a la litiasis coledociana, cuando vimos la parte de primaria y secundaria. Hay veces que cuando uno hace la colecistectomía, queda el conducto cístico remanente un poquito largo. Entonces ahí vamos a tener una valvulita. Y hay veces que queda por detrás de la valvulita hacia el colédoco una piedrita que nunca salió hacia el conducto colédoco.
y queda esa piedrita ahí que no va a molestar para nada, pero algún día puede salir. Entonces, eso también hay que tener en cuenta con respecto a si es primario o secundario. A ver, todo esto para saberlo, si es primario, secundario, residual, de dónde vino, si se formó ahí. El tratamiento es el mismo, el tratamiento tenemos que hacerlo, tenemos que tratar de sacar la piedrita del conducto colédoco. Después veremos si se sigue formando o no cálculos a nivel de la vía biliar. Con respecto a la disposición anatómica. La disposición anatómica, acá tenemos una papilotomía, una endoscopía, mejor dicho, una CPRE, ¿cómo se hace? Viene el endoscopio, entra en la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, y acá tiene su ansa, donde va a entrar al conducto, tratar de teñir, se tiñe primero con contraste toda la vía biliar, como le mostré en las imágenes anteriores, porque hay veces que entra contraste acá al conducto de Wilson en el páncreas y produce una pancreatitis severa. Entonces, vamos a suponer que el paciente tenga piedra en la vesícula y una litiasis coledociana. Se saca la litiasis coledociana por medio del CPRE y luego a las 48 horas operamos recién la vesícula. Generalmente la mayoría opera a las 24 horas de la CPRE, pero está demostrado que se producen mínimas pancreatitis, entonces es mejor por ahí esperarle un poquitito más, unas 48 horas, hacer un laboratorio antes y entrar tranquilo a hacer la colecistectomía laparoscópica. Esto que le quede grabado, estas imágenes hay por todos lados, sería bueno que ustedes la tengan, que la visualicen, porque entonces van a tener lo que es, cómo es la disposición anatómica de la vía biliar del conducto hepático derecho, del conducto hepático izquierdo, del conducto hepático común, del conducto cístico de la vesícula, que desemboca esta partecita, a ver si puedo mostrar acá, de acá hasta acá generalmente puede ser retropancreática o puede ser intrapancreática. Generalmente es intrapancreática esta parte del conducto colédoco al desembocar en la segunda porción del duodeno. Y acá tenemos todos los procedimientos. Esto está buenísimo para que les quede bien grabado, hasta una ecografía. Tiene una econdoscopía, sería esta. Acá se ve la imagen de la piedra, acá está entrando el ANSA, esta es la canastilla de Dormia, que es para sacar, extraer las piedritas. Esto entra totalmente como un solo alambre, y adentro se lo abre, ¿no es cierto?, y se arrastra hacia afuera, como está acá, se arrastra hacia afuera para tratar de sacar la piedrita del conducto colédoco. Estas imágenes están buenísimas para que ustedes las tengan presentes. Acá se ve cómo entra, acá se abre la canastilla de Dormia, acá está entrando a la papila, esta es la papila, ojo que tiene que ser muy entrenado, lo voy a volver a repetir el endoscopista, porque acá yo puedo decir, acá está la papila, acá está la papila, acá está la papila, porque son todos pliegues. Lo único que voy a tener es una imagen de un poquitito de bilis si no está tan obstruido, entonces voy a saber dónde está la papila. En cambio acá con la econdoscopía se vio acá, acá entra el endoscopio, ahí estaría la piedrita, ahí entra el endoscopio, va a donde está la piedrita, la canastilla de Dormia se abre y la saca la piedra. Ese es el tratamiento de la litiasis coledociana. Con respecto al síndrome coledociano, bueno, el síndrome coledociano, estos temas son larguísimos, nosotros tenemos que verlo muy sintético, muy sintetizado, para que a ustedes les quede claro, para después, bueno, agarrar los libros y estudiar y responder las preguntas de los exámenes. Obviamente que un síndrome que es un conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar extrahepática, ya sea benigna o maligna, o también puede ser intrínseca o extrínseca, caracterizándose por la tríada de ictericia, coluria y acolia,
o hipocolia voy a tener. Y depende de lo que sea la obstrucción, yo voy a tener los índices numéricos del hepatograma elevado. Puedo tener, hay veces que puedo llegar a tener hasta de bilirrubina directa aumentada, está aumentada en 124, por ejemplo. Entonces, yo ya veo al paciente, lo veo amarillo, lo veo pálido, amarillento, y bueno, uno ya sabe más o menos hacia qué diagnóstico se va a tirar. Lo primero que uno tiene que preguntar también es si el paciente tuvo dolor o no tuvo dolor. Si tuvo dolor, buenísimo, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea una litiasis vesicular. El tema es cuando el paciente se levanta, se encuentra amarillo, orina coluria, es decir, color Coca-Cola o té negro, y no tuvo dolor. Entonces ahí yo ya lo que tengo que pensar es en una neoplasia de páncreas, son silenciosos, son silentes, es decir, no tengo sintomatología hasta que se despertó y se obstruyó totalmente la vía biliar, que en 24 horas se te obstruyó la vía biliar y amaneciste amarillo, ictérico, ¿tá? Eso es importante. ¿A alguien más se le trabó?